Bueno, buenas tardes. Continuamos ahora la primera ponencia de las jornadas técnicas de Capitanes de Almadraba. A lo largo de todos estos años y antes de empezar con las jornadas técnicas, sí es verdad que fue una consecuencia o el origen de estas jornadas fue que muchas veces nos reuníamos en un bar, sobre todo en Paco Rojas, y degustamos ciertos manjares para nosotros, como eran las orejas de atún o los pellejitos con tomate, y se acercaban con nosotros los capitanes. Entonces los capitanes te ponían a contarnos nuestras anécdotas, cómo lo habían pasado bien, cómo lo habían pasado mal, ¿no? Entonces yo pensé que era una pena o era un demasiado privilegio que todos estos comentarios lo tuviéramos muy pocas personas. Entonces hablamos con ellos y dijimos que por qué esto que no, se lo decía a cierta gente no se podía ampliar y hacer una jornada, nada comparado con lo que esto se está transformando. Entonces los capitanes y los marineros, los almadraberos eran muy reacios a hablar. Poco a poco fuimos capaces de convencerlos y decirle que estuvieran arriba, que contaran su experiencia, que no hay nadie en el mundo que sepa más de Almadraba que ellos. Entonces ese fue el origen de los capitanes de Arraiz de Arraiz, encuentros de capitanes de Almadraba. ¿Qué pasa? Esa información que nos daba poco a poco fue cada vez, fuimos tomando notas, haciendo fotografías, se fueron fiando de nosotros, nos fueron prestando sus apuntes, sus fotografías, y sí es verdad que llegó un momento en que teníamos una gran colección de material. Contactamos con amigos, compañeros de la universidad, como David Florido, Juan Ruiz, o todos los componentes que es nuestra asociación, y poco a poco David, que es antropólogo, y Juan Ruiz, que también es catedrático de latín, que son enamorados por supuesto del atún y la almadraba, pues poco a poco fuimos cada vez almacenando más información y mucha. Una vez que tenemos tanta información, David y a Juan, a Antonio Santo, que no ha podido estar aquí presente, pues se nos ocurrió que no, tampoco quería quedar para nosotros. Entonces se habló con ciertas instituciones y se logró conseguir un libro. Entonces el libro se ha titulado Las Almadrabas Suratlánticas Andaluzas, Historia, Tradición y Patrimonio. Y en vez de estar en los papeles que tenemos nosotros, pues al final se ha logrado transformarlo en un libro. Entonces ese libro es lo que venimos a presentarle aquí. Entonces presento a David Florido, profesor de antropología de la Universidad de Sevilla, y él ha sido el coordinador de todos nosotros con este libro. Le paso la palabra a David Florido. Bien, muchas gracias, José Antonio. Bueno, yo me siento aquí un poco como en familia, no es la primera vez que vengo a la jornada, no solamente como ponente en alguna ocasión, sino también como asistente, y siempre encuentro un ambiente y un clima muy amigable, donde poder disfrutar. Desde mi punto de vista, lo que más disfruto es de la adquisición de conocimiento, y después ya lo que venga por añadidura, por la vía de gastronómica sobre todo, ¿no? Bien, como dice José Antonio, lo que venimos aquí es a contar un poco la historia de este libro, que yo en clave un poco personal os tengo que reconocer que es algo así como una ilusión que tenía desde hacía tiempo. Yo empecé a hacer mi tesis doctoral a finales de los años 90 en Barbate y Conil. Allí me encontré por primera vez con la almadraba, pero no era la pesca del atún el objeto fundamental de mi investigación, eran las actividades pesqueras en general. Sin embargo, pues entré en contacto, como digo, con la almadraba y progresivamente me fui interesando por la cuestión. Conforme uno va indagando, leyendo cosas, se da cuenta que pues, en este Golfo de Andalucía hay determinadas personas que están haciendo una labor encomiable. Por ejemplo, Juan Ruiz o José Antonio López, o también Antonio Santos en Conil, que son profesores de instituto, esa es su profesión, pero que al margen de esa actividad profesional pues tienen una actividad investigadora muy loable, y era mi ilusión pues lograr realizar un proyecto de investigación que finalmente es el que ha dado lugar a este libro. Esta investigación fue financiada en el año 2010 por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, en la última campaña de financiación que hubo de investigaciones etnológicas. Desgraciadamente aquella línea de investigación se secó en el justo momento de la
de la crisis financiera, pero bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar en esa última convocatoria e hicimos una investigación que tenía el objetivo fundamental no de hacer otra obra más de carácter histórico, de recuperación de información histórica de las almadrabas, sino aportar aquello que desde la antropología entiendo que se puede, con lo que la antropología puede contribuir al conocimiento, que es contactar con la gente que hace las actividades que protagonizan, en este caso que protagoniza las almadrabas, y trasladar al público en general sus conocimientos, sus sentimientos, sus emociones, sus perspectivas, sus formas de ver el mundo, sus formas de organizarse. En definitiva, había que combinar por una parte qué huecos había en la historiografía, en los relatos históricos acerca de la almadraba en los últimos siglos. Había que complementarlo con esta otra dimensión más social, más humana, que es la que aporta la antropología. De ahí el título, Las almadrabas suratlánticas andaluzas, historia, tradición y patrimonio. Veis ahí entre paréntesis siglos XVIII-XXI. Ya la realidad cambiante de la almadraba nos ha superado, porque determinadas prácticas que se están llevando a cabo en los últimos años, sobre todo en la última fase de la matanza del atún, pues no están apenas recogidas en el libro, porque en el 2010-2011 pues solamente se hablaba de ellas como una posibilidad, y hoy ya se han incorporado al conjunto de prácticas, de actividades de la pesca del atún, ¿no? Con esto quiero subrayar que cuando utilizamos palabras como tradición o patrimonio, y la almadraba es uno de estos términos que tiene este problema, pues pensamos que estamos hablando de actividades inmemoriales de larguísima duración. Es cierto, son inmemoriales, son de larguísima duración, pero ello no quiere decir que no estén en permanente evolución. El hecho, por ejemplo, de la posibilidad de calar de nuevo una almadraba en Isla Cristina es una muestra de estas transformaciones, y las innovaciones que ha conocido la almadraba desde el punto de vista técnico en los últimos años como consecuencia de las nuevas formas de distribuir comercialmente el producto a nivel mundial, estoy pensando en Japón y en la demanda de Japón sobre todo, pues es una muestra de esta permanente innovación. Bien, el libro empieza en el siglo XVIII precisamente porque ahí se inicia un giro, un cambio que fue decisivo en la historia de las almadrabas. Las almadrabas en Andalucía, en este rincón del Golfo ibero-marroquí, pues no se trabajaban como se trabajan ahora. Aquí tenéis un plano de la ciudad de Conil del año 1727, y lo que veis aquí, bueno, si no veis yo lo indico, son una serie de números, 1, 2, 3, aquí hasta el 11, que eran los lugares donde se realizaban los lances de pesca de atún. ¿Por qué? Porque la almadraba en este momento es una pesquería que se hace desde la costa con unos enormes redes que se llaman sedales, y donde, bueno, pues las actividades técnicas son muy especializadas, muy diferentes a las que se han ido constituyendo a lo largo de ese momento. Como veis aquí en este detalle de un plano precioso del Archivo Ducal de Medina Sidonia del 68, veis que hay por una parte las actividades de los bolicheros que se llaman, que tienen que parar las tropas de atunes que vienen desde Poniente hacia Levante, las tienen que parar, y después en una segunda fase se trata de traer esas bolas de atunes que se han ido haciendo a través de determinados cercotes, cercos, bolichadas que se llamaban, a tierra, ¿no? El trabajo técnico fundamental aquí lo desempeñaban tanto los proeles de las embarcaciones como estos 4 personas que veis aquí, que se llaman los torreros, que eran los que tenían la visión entrenada para distinguir las tropas de atunes cuando se acercaban a flor de agua, y los que a través de un sistema de señales con pañuelos iban indicando
a los proeles de las embarcaciones donde tienen que moverse para efectivamente atajar y cercar cada uno de los golpes de atún. Imaginaos cuando vienen varios golpes de atún en grandes cantidades, el hervidero que suponía frente al espectáculo, frente a las playas de toda la zona de Cádiz y de Huelva, este tipo de operaciones. Bien, este tipo de actividad empieza a terminarse del siglo XVIII y empieza a sustituirse por este sistema que se había ya trabajado en el Levante español desde el siglo XVI, se había ensayado en Portugal en el siglo XVIII y se instaura por primera vez aquí en la Almadraba de la Tuta también en el siglo XVIII. Es un sistema que requiere una mayor inversión del empresario, unos costes de inversión mayores, pero unos costes de explotación menores, porque requiere menos fuerza de trabajo, con lo cual no solamente se planteaba un cambio técnico de modalidad de pesca, sino lo que se estaba planteando era un cambio de modelo de negocio, podríamos decir la transformación de un sistema del antiguo régimen basado en privilegios señoriales a un sistema empresarial basado en otro tipo de objetivos, ¿no? Bien, esto es lo que nosotros queríamos, este era nuestro punto de partida. ¿En qué consistió esta primera revolución de las almadrabas? Resulta que Antonio Santos, que ya digo, profesor de historia en Conil, pues había estado durante un año entero tanto en el Archivo Ducal de Medina Sidonia como en el archivo del Álvaro de Bazán de la Marina, que está en la provincia de Ciudad Real. Y allí fue recabando una importante cantidad de información acerca de las almadrabas, fundamentalmente de Conil, pero no solo de Conil. Bien, pues toda esa información de tipo documental, de tipo histórico, se vierte en el primer capítulo del libro para explicar un episodio de la historia social y marítima de Andalucía poco conocido, que fue la lucha, podríamos decir en términos modernos, y me perdonáis el anacronismo, sindical, gremial, de los gremios de pescadores de Conil, que querían seguir manteniendo el sistema de almadraba de tiro, que incorporaba mucha mano de obra local, que requería del conocimiento de los técnicos de los pescadores locales, frente a el nuevo sistema importado que va a empezar a ser trabajado no por personal local, sino por personal que tiene que incorporarse bien desde Levante, bien desde Portugal. Se inicia en ese momento, en el siglo XVIII, uno de los rasgos más característicos de las almadrabas como universo social, que es la diversidad de grupos humanos que van a ir incorporándose al trabajo, pero no solo al trabajo, a la convivencia, a la puesta en común de formas de organización, de lenguajes, de fiestas, es decir, todo un patrimonio que va a ir dejando su pozo a lo largo del tiempo en los últimos 2 siglos, ¿no? Este es un poco el planteamiento del trabajo. Hemos empezado en ese, que yo digo, cambio, transformación, y quiero destacar, a la que se resistieron durante prácticamente un siglo, todo el siglo XIX, de 1815 a 1875, se resistieron los gremios de pescadores de Conil en la costa gaditana, pero que finalmente no logran su objetivo y se instaura el nuevo sistema. Esto es lo que se trata en ese segundo capítulo. Después hacemos un recorrido histórico por lo que sucede en el siglo XX, que ya sabéis que está marcado sobre todo por la presencia del Consorcio Nacional Almadravero, que fue la recuperación de un régimen monopolista, que era el que había pretendido ser acabado en el siglo XIX. Se recupera con el consorcio, hasta que a principios de los 70 el consorcio, por problemas de rentabilidad, de organización, etcétera, da lugar a la recuperación de empresas locales, y ahí es donde de nuevo pues tiene lugar una cuestión de tipo social, técnica, que consideramos importante. ¿Quién va a calar las almadrabas
nuevas, pesqueros que bien se conocían bien, pero otros se habían dejado de pescar hacía una serie de años, y aquí es donde el papel de los capitanes de Isla Cristina juega un papel central. Van a ser los grandes transmisores de las almadrabas que se habían calado bien en la costa española, bien en la costa marroquí, y van a ser ellos quienes van a protagonizar esa nueva recuperación de las almadrabas, que ya sabéis que se quedan en 4: Barbate, Conil, Zahara de los Atunes y Tarifa. Bien, este es el episodio histórico, ¿no?, que sirve de marco de todo lo que se explica en el libro. A continuación, lo que hacemos es destacar 3 aspectos que consideramos fundamentales para dar a conocer al público esos aspectos culturales patrimoniales de la almadraba. Por una parte, el conocimiento. El conocimiento quiere decir qué hay que dominar, a través de qué mecanismos hay que dominar el terreno marino, y el funcionamiento del arte en un terreno que nunca se llega a apropiar, nunca se apropia uno de él completamente. Imaginaos lo que es trasladar un plano de las características como el que hemos visto aquí a un espacio, y esto además es cables y redes que tienen cientos de metros, ¿no? Bien, ese conocimiento, cómo se produce, cómo se transmite, cómo se constituye la saga de capitanes, cómo se organiza dentro de la empresa los diferentes puestos técnicos, y fundamentalmente explicar al público cómo se monta una almadraba. Esto es algo que ya había trabajado Juan Ruiz en un libro previo, en Capitanes de Almadraba, pero que aquí se dan algunas notas aprovechando tanto el material etnográfico a través fundamentalmente de entrevistas que ya él tenía, como otras que se hacen a propósito de esa investigación que os comentaba al principio. Al final, estaba revisando esta mañana, transcribimos 45 entrevistas, la mayor parte de ellas con capitanes, en la que, sesión tras sesión, día tras día, intentábamos escudriñar cada detalle de este ingenio impresionante desde el punto de vista de la capacidad del hombre para hacer funcionar un arte de pesca de tal magnitud, anticipándose al movimiento de los atunes y sabiendo colocarlo, componerlo para que efectivamente el ingenio pesque, ¿no? A partir de ese aspecto, claro, en un libro no podemos trasladar la experiencia y el conocimiento de cualquiera de los capitanes que están aquí, pero sí hacemos un esfuerzo y sí garantizamos que lo que hacemos nosotros es trasladar todo lo que ellos nos han intentado explicar al público profano, y para eso además utilizamos determinados planos, dibujos, etcétera, ¿no? A partir de ahí, pues tenemos un capítulo dedicado a las instituciones económicas, porque las almadrabas en general, las pescas artesanales, pero las almadrabas en particular, se caracterizan por seguir manteniendo prácticas, formas de organización de las relaciones del trabajo, de la retribución de los trabajadores, que no son propias del mundo contemporáneo y moderno, son propias del mundo del antiguo régimen, y precisamente esa reconstrucción histórica lo que nos ha valido es para constatar efectivamente cómo se han ido transmitiendo esas formas de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de los planos. No sé si tú quieres comentar algún detalle de... No, porque vamos ya justo, casi ¿no? todo el tiempo. Ah, vale. Y aquí tenemos algunas imágenes de la fase de preparación de la almadraba de Conil. Quiero agradecer tanto a la empresa, a Cabo Plata, a la familia Crespo, que nos dio en aquel momento acceso tanto a sus instalaciones en Conil como en Tarifa, y nos permitió ir haciendo el seguimiento de cuál era el proceso de preparación de la almadraba. La preparación de la almadraba, faena en el calamento, ya faena de preparación
de la levantada, el ajuste de los barcos con el aparejo real, por ejemplo. En fin, todas estas son las cuestiones que aquí con 4 imágenes quiero representar para que tengáis una idea, ¿no?, de cuál ha sido la idea del trabajo. Y decía que aspectos económicos, ¿no? Pues, ¿cuáles de estos aspectos económicos digo que se han ido manteniendo desde épocas, ya digo, bien documentadas del siglo XVIII, incluso antes? Pues el robo de pescado. El robo de pescado no es una actividad, podríamos decir, criminal, sino que es una institución económica a través del cual se le reconoce al trabajador su derecho de participar en el beneficio de la empresa. Y aquí tenemos a un trabajador que no se ve muy bien, de la almadraba, en el momento preciso en el que se está introduciendo dentro de su ropa de trabajo, la ropa de agua, una sarda. Bien, cuestiones como estas son las que se documentan en el trabajo. Para mí fue un verdadero rompecabezas, al que al final creo que dimos con la tecla, ¿no?, de reconstruir cuál es el sistema de retribución del trabajador en la almadraba, porque no es simplemente la realización de un servicio laboral, de un trabajo a cambio de un salario, sino que hay una gran cantidad de distintas formas de retribución que precisamente están viéndose en peligro. Es un patrimonio. Si entendemos que esas relaciones de trabajo y estas instituciones y estas costumbres constituyen patrimonio, están siendo puestas en peligro con las nuevas formas de organización empresarial en los últimos años, ¿no? Y por último, también quería pues subrayar un aspecto más llamativo, que ese más brillante, que quizás sea más conocido, por lo menos en la zona de pesca, que son las fiestas, ¿no? Y bueno, aquí también tengo que subrayar el papel de transmisores de una tradición cultural de los higuereños, de los almadraberos de Isla Cristina, que es la fiesta de Juan y Juana, la quema de los Juanillos, que se produce en la noche del 23 de junio para celebrar el fin de la temporada de Derecho, que hoy en día es la única temporada, que trabajan en la almadraba de Zahara de los Atunes, en las instalaciones de la empresa que tienen en el puerto antiguo de Barbate, ¿no? Veis aquí cómo las mujeres se incorporan a la fiesta, una fiesta que al final se convierte en una especie de banquete en el que los trabajadores han ido acumulando gracias a esas instituciones económicas que se han trabajado en el capítulo anterior, han ido acumulando una serie de alimentos que se ponen allí a distribuir entre la gente, y al final pues termina con la hoguera de los Juanillos, ¿no? Bien, para concluir, lo que quería subrayar es que este trabajo ha sido un trabajo coral que juega con la antropología, juega, digo, en cuanto a su fuente y método, con la antropología, con la historia, y que, sin embargo, pues no hubiera sido posible sin la participación de los capitanes. Aquí traigo retratados pues los 7 que más han participado. No han sido los únicos, pero los que más han participado en las entrevistas, algunos desgraciadamente ya muertos, pero bueno, tuvimos la oportunidad y la enorme fortuna de convivir, de tratar con ellos para que nos pudieran transmitir un conocimiento que gracias a la publicación ahora se puede poner en común y se puede trasladar al conjunto del público. Muchas gracias. Yo, respecto a lo que ha dicho David, no voy a añadir nada más porque ya está dicho todo lo que es el contenido del libro. Sí, que el libro todavía no está físicamente terminado. Me parece que dentro de 15 días o por ahí estará. Es una pena porque estaba previsto presentarlo físicamente aquí, la edición. Y lo que sí quiero simplemente es añadir la gratitud que nosotros tenemos respecto a este montón de capitanes de almadraba y de no capitanes, de otros cargos dentro de la almadraba, trabajadores, obreros de almadraba y familiares, que siempre nos han abierto sus puertas, que incluso nos han invitado a comer, que hemos estado con ellos, que hemos hecho montones de entrevistas con las que hemos disfrutado.
Luego viene el trabajo duro de la transcripción y de la interpretación, y en esa parte la que David ha tenido, digamos, el peso mayor, e interpretar todo aquello que contaban los capitanes, que contaban los almadraberos y que contaban sus familiares, porque él es el que tiene la visión antropológica, etnográfica del tema. Y ya está, creo que el libro ha quedado muy bien, que es un libro que puede en un momento determinado convertirse en un punto de referencia para lo que es el estudio de las almadrabas, porque no se trata de una almadraba concreta y los detalles de quienes trabajaron y en qué año se caló, sino que es una visión, una interpretación de conjunto del mundo almadrabero en general. Muchas gracias.